Roma, junio de 1975. San José María Escrivá conversa con un grupo de mujeres del Colegio Romano de Santa María. Les habla, como tantas veces, de su alma sacerdotal, de la misión que tienen dentro de la Iglesia y de la necesidad urgente de rezar por el Papa y por la Iglesia. Se lo ve sereno, cercano. Minutos después se siente indispuesto. Suspende la reunión, descansa un poco y regresa a su casa. Va acompañado, como de costumbre, por don Álvaro del Portillo y don Javier Echevarría. Nadie imagina que ese día será el último. Este es el 5º episodio de nuestro podcast sobre San José María Escrivá. El historiador Santiago Martínez, director del Centro de Estudios José María Escrivá, nos conduce por los últimos 15 años de vida del fundador, tiempos de impulso espiritual y proyección global. El periodo de 1960 a 1975 fue para el Opus Dei un tiempo de expansión, de consolidación y de reflexión sobre su misión y su lugar en la Iglesia. En este podcast veremos el crecimiento de la institución y la formación de sus miembros. En esos años, José María Escrivá consolidó la institución que había fundado en el año 28, que se convierte en algo global. Esto fue una realidad que el fundador llevaba consigo desde bien temprano. De hecho, en los vestíbulos de las primeras residencias, después de la Guerra Civil Española en el año 39, las de Genet, las de Diego de León y después en Roma, en Milatebre, había mapamundis. Él quería transmitir esa idea de un Opus Dei para todo el mundo. El caso es que difundió su mensaje sobre la santificación del trabajo y la vida cotidiana por múltiples países y en medio de los enormes cambios sociales y religiosos de esos años. Y esto lo hizo de varios modos, con su presencia en diversos países europeos y americanos, con su palabra escrita y mediante el apostolado de sus hijos espirituales. Es importante, me parece, subrayar el peso del contexto, el contexto tanto en la Iglesia como en la sociedad, al menos en el mundo occidental, donde la obra estaba bien desarrollada. Europa, América, Oceanía y en menor medida Asia y África. Es un contexto que experimenta una transformación, por así decir, de los paradigmas. La tradición versus modernidad, la revolución frente a la autoridad, el colectivismo que prevalece sobre el individuo, la estabilidad frente al cambio, la liberación sexual frente a la moral establecida, etc., por solo decir algunos. Era también aquel un mundo, los años 50, 60, primeros años 70, que estaba contemplando la descolonización, la Guerra Fría, el bienestar, un mundo más materialista, un mundo donde las migraciones desde países pobres o en desarrollo a otros más desarrollados y por tanto el consiguiente desarraigo de mucha gente es también una nota característica. En fin, que ante todo esto se precisaban nuevas iniciativas pastorales ante, pues nuevos problemas sociales. Eso quiso ser el Vaticano II y también todas las respuestas católicas en torno a la interpretación del magisterio del concilio y a su puesta en marcha. Y esas respuestas van a su vez a revelar una división en la Iglesia, en cierto modo, entre conservadores y progresistas. Nació así el fenómeno de la contestación eclesial. Hubo muchos abandonos sacerdotales y también de religiosos y religiosas. Se desploma la acción católica, también el apostolado jerárquico. En fin, fue un tiempo realmente convulso, en cierto modo, a la vez puede decirse que ilusionante, dentro y fuera de la Iglesia Católica. Y todo esto, para José María Escrivá, fue un tiempo, puede decirse, de alegría y de sufrimiento. Alegría por el crecimiento de la obra y también sufrimiento por todos estos contrastes
que acabo de explicar tan resumidamente. Se puede decir que él no sistematizó su pensamiento en obras teológicas o canónicas. En los años 60 sí lo hizo en varias decenas de cartas relativamente largas, donde trata de aspectos centrales del espíritu de la obra. Por ejemplo, la santificación de la vida cotidiana o la secularidad, cómo debe ser la formación de sus miembros, qué es el sacerdocio, o cuestiones sobre historia de la obra, su camino jurídico. En fin, estas cartas, me parece, reflejan su estilo, lógicamente, su estilo personal y también su empeño por guiar a sus seguidores en el camino vocacional y por guiar también a la institución en medio de esa agitación colectiva, sobre todo de los años 60 en adelante. Además de estas cartas, también dio entrevistas a la prensa que después se recogieron en un libro que se llama Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer y que también sintetiza su opinión sobre los temas candentes que estaban en el debate social en los años 60, sobre todo en estos países europeos occidentales. Bien, me parece que un rasgo distintivo de José María Escrivá de esta etapa, algo muy importante o lo más importante fue, y en cierto modo creo que lo sigue siendo también para el Opus Dei, es la formación de sus miembros y de todos cuantos participan de las iniciativas apostólicas o evangelizadoras del Opus Dei. El mismo fundador definió la obra como una gran catequesis y de hecho el Opus Dei proporcionó a sus miembros una formación espiritual intensiva. Esto me parece incluía una formación teológica y ascética para vivir la fe en todos los aspectos de la vida. Y todo eso se realizaba, esa formación se canalizaba mediante el acompañamiento espiritual a través de reuniones periódicas y también a través de la vida sacramental. Así, me parece, el Opus Dei subrayó una espiritualidad laical que conducía a la santificación del trabajo y de las realidades terrenas. De modo que el principal atractivo de la obra era su mensaje de que cualquier trabajo puede ser un camino hacia la santidad, independientemente de si uno es sacerdote, laico, hombre, mujer, joven, mayor, y que además, por más que la sociedad cambiase, los valores del Evangelio seguían siendo plenamente actuales y vigentes. De ser santos. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, como hombres que tienen la gracia de Dios, porque sin la gracia divina y la protección de la Madre de Dios no haríamos más que bobadas, ¿eh? Como un niño pequeño, sin el cariño de la madre, sin el cuidado del padre, sin la protección del padre, no haría nada, no podría defenderse. Delante de Dios que es eterno, tú y yo, pues sobre todo yo que ya voy entrando en años, pues pero de todo soy un niño. No nos podemos dar mucha importancia. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres, las violencias, yo tampoco. Vas por camino de ser santo, siéntate tranquilo, que vas bien. Gracias, Padre. Y esta formación que la obra daba a su gente, a sus miembros y a muchos otros, fue posible porque el Opus Dei se había consolidado institucionalmente en esos años. La obra sí estaba ya presente en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Había una gran variedad de personas, agregados, supernumerarios, estos desde principios de los años 50 que se suman a los numerarios, hombres y mujeres que forman parte de la obra desde
los varones sobre todo desde el principio y las mujeres fundamentalmente al acabar la Guerra Civil Española. Hay también sacerdotes diocesanos que se vinculan con el Opus Dei justo en la década anterior a la que aquí estamos comentando, desde el año 52, y que en los años 60 y 70 engrosarán aún más el Opus Dei. Son sacerdotes diocesanos de España, de Portugal, de Italia, de Estados Unidos, también de México, de Perú, algunos, pocos, en Argentina. Y también puede decirse, como rasgo general, que hay una gran variedad de iniciativas corporativas. Y todo esto así sintéticamente, si lo concretamos en números, el Opus Dei tiene 6.000 miembros en el año 61 que están en 26 países, y de estos 6.000, 3.000 son españoles. Y en el año 75 la obra la forman 33.000 personas en 32 países. Algunos países más, como se ve, y se ha casi cuadruplicado el número de miembros de la obra. Bien, ¿cómo fue esta expansión que tiene que ver con una dimensión institucional? ¿Cómo la obra se consolida por tantos sitios? Pues yo diría que lo principal es la iniciativa personal, que es constante, porque el Opus Dei espolea la autonomía evangelizadora de cada quien. Por ejemplo, Vicente Rodríguez Casado, uno de los primeros numerarios españoles, puso en marcha, me parece a partir del año 43 o 44, una cosa que llamó Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, que organizaba cursos de verano para estudiantes universitarios. O después, a mediados de los años 60, puso en marcha Ateneos Populares, dirigidos sobre todo al mundo obrero. O también, y sigo hablando de la iniciativa personal, colegios de educación secundaria que emprenden padres y madres de familia a partir del año 63, cuando el primero Alzair nace. El primero de estos colegios nace en Córdoba. Estos colegios van a ser en España 20 en el año 75 y habrá otros 20 también fuera de esta nación, fundamentalmente en Iberoamérica. O también surgen, por ejemplo, escuelas familiares agrarias. La primera de ellas va a surgir en México, aparece en México, se llama El Peñón. La segunda en Chile, Las Garzas, en el año 63. Y después, a partir del año 67, una Molino Azul, que aparece en España y que muy pronto van a ser casi 30 o poco más de 30 en el año 75. Bien, junto a todas estas iniciativas personales de personas de la obra y amigos, van a surgir iniciativas corporativas. Por ejemplo, en Roma, desde finales de los años 40, están en marcha y aún continúan hasta hoy los colegios romanos de Santa María y de la Santa Cruz, respectivamente para mujeres y hombres del Opus Dei. Hay también centros específicos de formación para numerarias y numerarios en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, Portugal, Italia, Francia, Filipinas. Y también el Opus Dei como tal pone en marcha unas iniciativas que se llaman las horas comunes, que son sobre todo empresas del ámbito de la información, del mundo periodístico, empresas de comunicación, que arrancan en torno al 50 y acaban en 1966. San José María en ese año decide cortar esa iniciativa por la tensión que había entre la línea editorial en temas opinables, que en último término lo puse y estaba corporativamente respaldando, y también la obra controlaba las cuentas y nombraba los equipos directivos. Y José María Escrivá percibe, ya digo, a mediados de los años 60, que esto choca frontalmente con algo esencial del mensaje del Opus Dei, como es la libertad en las cuestiones opinables, que no debe de ser tutelada o los miembros de la obra no deben de ser inducidos a pensar en cuestiones opinables de una determinada manera a través de estos medios de comunicación que, como digo, pues se dejan que zarpen o que naveguen a su completa libertad, y la obra se desentiende de ellos. Y a diferencia de las obras comunes, que, insisto, se acaban en el año 66, perviven iniciativas que han empezado antes y que aún llegan hasta hoy, como por ejemplo
muchos colegios, en torno a 20 hasta el año 75, se llaman obras corporativas, colegios de enseñanza media, o por ejemplo la prelatura de Yauyos, que arranca en el año 57 y que aún hoy es una realidad evangelizadora en Perú, que ha hecho un enorme bien a toda esa zona, alimentando ya con sacerdotes nativos todos aquellos fieles. O la propia Universidad de Navarra, que arranca en el año 52 con el consejo de José María Escrivá de comenzad haciéndola pequeña para que salga un aguilucho y no un pajarito frito. Pues efectivamente comenzó siendo algo pequeño y ahora es una universidad con una envergadura y un influjo enorme. Y a esa universidad, que en el año 60 propiamente ya es universidad, antes había sido Estudio General de Navarra, y que después, desde el año 62, tendrá un reconocimiento civil de los títulos que emite, pues se le van a sumar diversas facultades a lo largo de los años 60, en concreto una facultad de teología que se establece por petición del episcopado español y en el año 67 ya se consolida como tal facultad en el año 69. O en Kenia hace también un college, Strathmore, y otra iniciativa para chicas llamada Kianda. Y también, por ejemplo, Torre Ciudad, que arranca en el 69, sus primeras obras, un santuario mariano, obras que terminan con la inauguración del santuario en el año 75. Y que José María Escrivá quería sobre todo que fuese una catequesis en piedra. Igualmente, pues hay muchas casas de retiro, clubes juveniles, hay residencias, empieza a haber también centros pequeños para que vivan 10, 12, 14 hombres o mujeres respectivamente de la obra. Las escuelas de hogar y de cultura también para el mundo femenino. Escuelas de orientación familiar que van a comenzar en España en el año 68. En fin, se puede decir que hay una variedad grande de iniciativas y todas, eso sí, centradas en el mundo educativo y también algunas de estas, de momento pocas, en el mundo sanitario como la clínica de la Universidad de Navarra, que arranca a principios de los años 60. Bien, junto a esta dimensión expansiva o a este crecimiento institucional del Opus Dei por todo el mundo, se produce una consolidación de su itinerario canónico, aunque también aquí ese camino va a tener algunas variaciones a lo largo de este tiempo. Solo recuerdo lo que ya se ha dicho en algún podcast anterior, que es que la obra recibe en el año 47 y definitivamente en el año 50 su aprobación como instituto secular. Lo que ocurre es que el modo en que se interpretó esa nueva figura canónica, en cierto modo a finales de los años 50, ya no salvaguardaba para José María Escrivá un rasgo esencial del Opus Dei, como era el carácter secular de esa institución y de quienes formaban parte de ella. De modo que el Opus Dei se sentía incómodo con esa aprobación. Y por eso, sobre todo del año 60 al 64, José María Escrivá va a tener entrevistas, contactos, conversaciones con la Santa Sede para dejar de ser instituto secular y pasar a ser una nueva entidad que no acaba siendo definida, o mejor dicho, siendo acogida por la Santa Sede, de modo que genéricamente la obra, José María Escrivá, hablan del Opus Dei como una asociación, sin que propiamente el Opus Dei, de hecho, fuese una asociación, puesto que hasta el año 82 va a seguir jurídicamente siendo un instituto secular. Bien, y en el contexto de la actualización posconciliar de los estatutos de órdenes religiosas y de institutos seculares, en la Santa Sede se creó una comisión para reelaborar las constituciones del Opus Dei. Y esto va a llevar a José María Escrivá a convocar un congreso general en el año 69 y 70 para adaptar esos estatutos a ese nuevo marco que desde casi hacía 10 años él quería conseguir para la obra. De modo que ese congreso pensó una configuración jurídica que fuese adecuada a la naturaleza espiritual y a los fines fundacionales. Y esto finalmente estuvo definitivamente preparado en el año 74, digamos, los estatutos de esa nueva figura jurídica que para José María Escrivá eran las prelaturas personales que se habían aprobado en el Concilio Vaticano II.
Y ese documento, preparado en el año 74, como digo, lo aprueba el fundador, aunque espera a presentarlo a la Santa Sede y será después del año 75 de su muerte cuando Álvaro del Portillo ponga en marcha todo ese proceso. Bien, junto a la expansión del Opus Dei y a su camino institucional o camino canónico, hay algo importantísimo que afectará enormemente a José María Escrivá, como es el contexto de la Iglesia Católica. Bueno, ese contexto lo voy a tratar hablando de su relación con papas y su actitud ante el Concilio Vaticano II y el posconcilio. Pero hay muchísimo más, como es la relación no propiamente del fundador con los obispos, sino de los gobernantes del Opus Dei en tantísimas naciones, y la relación no solo con obispos, sino también con el clero y con muchas órdenes religiosas, que en lo posible se quiso que fuese de cordialidad. Los matices de esto en este podcast casi es imposible poder tratarlos y por eso, como decía, voy a contar muy esquemáticamente además cuál fue la relación de José María Escrivá con Juan XXIII y Pablo VI, y luego el Vaticano y después el posconcilio. Bueno, en relación a los pontífices, San José María subrayó siempre la importancia de la obediencia al Papa y al magisterio de la Iglesia. Pues el Papa con todo mi corazón, lo quiero con toda mi alma. Sin el Papa no estamos bien, no estamos con la Iglesia. ¿Está claro? Y con la jerarquía ordinaria. No tenemos derecho a juzgar al Papa, tenemos que amarlo. Claro. ¿Está esto claro? Sí, muy bien, padre. Oremos, pro beatísimo Papa nuestro Paulo. Dilo tú con el corazón cuando te ocurra cualquier cosa y veas que es necesario pedir por la Iglesia. Y así pides por la Iglesia entera, porque en él, en su corazón de Padre, estamos metidos todos los fieles. Lógicamente, aceptó la convocatoria del Concilio Vaticano II y su magisterio. Y con Juan XXIII, que fue elegido Papa en noviembre del año 58, pues tuvo una acepta relación. Juan XXIII era un pontífice muy cordial, borrachón, que además había visitado, siendo cardenal de Venecia, varias residencias del Opus Dei en España, en concreto La Estila en Santiago y Miraflores en Zaragoza. Y este papa relativamente mayor fue el que unos meses después, en enero del año 59, convocó un concilio ecuménico con el optimismo y la esperanza de renovar la vida de la Iglesia y resolver y afrontar esos problemas colectivos de los que muy rápidamente hablé al principio del podcast. Y con él, José María Escrivá se entrevista por vez primera en marzo de 1960. Y ahí es donde le manifiesta estos deseos de transformar jurídicamente el Opus Dei, de dejar de ser instituto secular y adquirir una nueva entidad jurídica. Bien, esto con Juan XXIII no concluye, y después con Pablo VI, que es elegido en junio del año 63, en mitad precisamente del Concilio Vaticano II, José María Escrivá se entrevistará en enero del año 64, casi medio año después o algo más de medio año después de haber sido elegido. Aunque esas entrevistas fueron relativamente frecuentes, anuales al menos, hasta el año 66, desde el año 67 al 73, José María Escrivá solicitó al menos en 10 ocasiones verse con el Papa, pero era un tiempo de recelos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede y en el sustituto de la Secretaría de Estado, el cardenal Jean Bilot, ante el Opus Dei y la poca docilidad que, a juicio de Secretaría de Estado, el fundador tenía para aconsejar a los españoles que militaban o que tenían una actividad política en España, que se desenganchasen del franquismo y que promocionasen, por el contrario, una suerte de democracia cristiana, que era la ilusión
que la Santa Sede o que la Secretaría de Estado de la Santa Sede tenía en el tardofranquismo, en los últimos años, en la última década del régimen de Franco, tenía la ilusión como alternativa católica a aquel mundo que se veía que iba a caer y que en su transformación pues podría ser lo mejor. Bueno, pues José María Escrivá, defendiendo la libertad de la gente en lo opinable y también en la política de la gente de la obra, igual que en el año 66 se había cortado lo de las obras comunes, coherentemente decidió que él no tenía la autoridad de indicar cómo actuar en el ámbito libre de decisión, la política, a esos hijos suyos que efectivamente en aquel momento mm, formaban parte de los cuadros dirigentes del franquismo, que eran un puñado por otra parte. ¿Qué decir de José María Escrivá y el Vaticano II? Pues, en primer lugar, que al conocer la noticia pidió oraciones por la buena marcha del próximo concilio a todos los miembros del Opus Dei. Él, a su vez, prefirió no ir al concilio porque de haber ido habría sido encuadrado entre los superiores de órdenes religiosas y de institutos seculares. Y puesto que él había pedido ese cambio jurídico y no se sentía cómodo entre esos institutos seculares que en la interpretación canónica de la época y que en la realidad de algunos de ellos habían derivado hacia formas más de vida religiosa que de secularidad, que de presencia laical en el mundo, pues declinó esa invitación. ¿Y qué esperaba José María Escrivá del concilio? Pues una renovación de la tradición. En cierto modo, también eso, el Opus Dei. El Opus Dei ilumina aspectos de la tradición de la Iglesia olvidados con el paso del tiempo. También se trataba de renovar todo ese patrimonio, esa tradición de fe y de vida cristiana que, en efecto, en aquel momento necesitaba ser repensada y, si se me permite la palabra, redicha, vuelta a decir al mundo y no solo a los cristianos para llevar la luz y la alegría de la fe y del seguimiento de Cristo. De otra parte, el concilio o los textos del concilio, Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis o Gaudium et Spes, hablan de la llamada universal a la santidad, de la misa como centro de la vida cristiana y del trabajo como una realidad para elevar a Dios. Y todo esto era algo muy querido y también proclamado por José María Escrivá desde el principio. Por tanto, todo ese magisterio no pudo sino parecerle estupendamente bien. De hecho, en una carta él afirmó: una de mis mayores alegrías ha sido precisamente ver cómo el Concilio Vaticano II ha proclamado con gran claridad la vocación divina del laicado. Pero ciertamente también José María Escrivá se sintió desconcertado durante el concilio y después ante grupos de presión, ante intentos, por ejemplo, de poner fin al celibato. Ante todo esto y otras cuestiones, él deseaba que el concilio pudiese concluirse rápidamente. Y en ese sentido, cuando supo que era también la intención de Pablo VI, que no hubiese más que 4 sesiones conciliares, como se sabe, se celebraban todas en el otoño del año 62 al 65, pues le pareció estupendo. Bien, ¿y qué decir ante el posconcilio? Pues, de una parte, es un tiempo, desde el 65 en adelante, en su caso, hasta 1975, él vio que era un tiempo de ilusión, de renovación, pero también de crisis y de desconcierto. Él, por su parte, habló de aquel momento, de esos años, como algo positivo y también delicado. Era el tiempo del aggiornamento, de la actualización, de la renovación de la Iglesia, de la puesta al día, que él entendió fundamentalmente como fidelidad a la Iglesia.
fidelidad a los pastores, fidelidad al magisterio. Y en ese sentido, él también sintió temores ante reformas litúrgicas sin sensibilidad, ante desprecios al patrimonio, a la riqueza doctrinal, ante la ruptura con la tradición que algunos también reivindican, ante la reivindicación de una iglesia, tanto en su naturaleza, en el dogma, en las costumbres, en el derecho, que fue algo que por otra parte también denunció Pablo VI. Y también a él, a Escrivá, le causó sorpresa la admiración por el marxismo que hubo en algunos círculos teológicos y pastorales. Y en ese sentido alertó privada y públicamente a la gente de la obra y a amigos de la gente de la obra cuando, como luego diremos, emprendió una serie de catequesis por diversos países. Bien, en definitiva, José María Escrivá, el posconcilio es una época que, ante todo esto, siente preocupación porque hay todo un movimiento de contestación y de crítica al magisterio y a los obispos. Hay muchas defecciones sacerdotales y de religiosos, hombres y mujeres. Hay una crisis de fe y también de la práctica. Es un mundo en el que, en cierto modo, hay un fin de las certezas religiosas y, desde otro punto de vista, también hubo un desprecio o un arrinconamiento de la riqueza de la Iglesia en la liturgia o en el arte sacro, por ejemplo. Y por eso, a ese clima, a ese tiempo que a él le parecía de confusión o que un tiempo donde la confusión fue, fue grande, pues le llamó un tiempo de dura prueba. Y por eso puso en marcha diversas medidas, entre otras, unas de carácter sobrenatural, pues por ejemplo la consagración del Opus Dei al Espíritu Santo en el año 71, y también otras medidas de carácter intelectual, como por ejemplo la restricción de lectura de libros de influencia o de contenido marxista. Subrayó la importancia de estudiar la doctrina de siempre, por ejemplo el Catecismo de San Pío X, o también crea la Facultad de Teología en el año 67, 69, como ya dijimos, justamente con esta idea de contribuir a un debate teológico en diálogo y no en conflicto con la autoridad y con el magisterio. Bien, en cierto modo, quiso alertar a los suyos contra el espejismo, es una palabra suya, de toda novedad. Y esto, por ejemplo, es el contenido de 3 cartas largas que escribe en el año 73 y 74, a las que llamó las 3 campanadas. Bueno, y también por este motivo se decide a viajar por muchos países para proclamar, bueno, pues cuáles eran las verdades de la fe que seguían vigentes, que el concilio las quería renovar, pero no las quería mm, metamorfosear o mutar radicalmente. Todo lo anterior al concilio seguía siendo válido y esa renovación no era incompatible con el contenido de la fe. Y para esto, como digo, hace muchos viajes por España y Portugal en el otoño del año 72 y también en el verano del 74 y en el año 75 por diversas repúblicas americanas. Y junto a todo esto, y voy concluyendo, porque me estoy extendiendo demasiado, la imagen del Opus Dei de su fundador en la opinión pública y en el mundo eclesiástico va a ser, en estos 15 años, a mi juicio, una imagen de una institución marcadamente elitista, de ser una familia política del régimen español, que es del régimen franquista, que está en una imagen que se va a proyectar del Opus Dei fuera de España. En ese sentido, o sea, para combatir o para defender qué es el Opus Dei y cuál es su verdadera o genuina naturaleza, van a nacer a partir del año 64 oficinas de información que, a mi juicio, tienen poco éxito en la configuración de esa opinión pública que, insisto, no diré unánimemente, pero sí mayoritariamente concibe el Opus Dei en esta clave política. Y bien,
Todas estas críticas, insisto, van a tener diversos jalones a lo largo en el tardofranquismo en España y se proyectarán fuera de este país como vinculando al Opus Dei con determinadas opciones o con el propio régimen de Franco. Bien, y en el mundo eclesiástico también la opinión sobre el Opus Dei va a ser crecientemente negativa, al menos, sobre todo estoy pensando en el mundo eclesiástico español, y creo que esto puede ocurrir en otros países. En España no da tiempo a explicar qué supuso una asamblea de obispos y sacerdotes, se llamó la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que se celebra en Madrid, en su fase nacional, en el año 71, que es el colofón de otra serie de reuniones anteriores que se han tenido por diócesis. Y ahí, esencialmente, se va a acusar al Opus Dei de ser el gran, no tanto en la asamblea, sino en la recepción del mensaje y de las conclusiones de esta asamblea, que se celebra en el año 71 y que se recibe en el año 72, hay una parte poderosa de la opinión pública clerical o eclesiástica española va a ver al Opus Dei o va a responsabilizar al Opus Dei del fracaso de todas esas apuestas de renovación y de transformación de la Iglesia, que a juicio de esta parte del mundo eclesiástico español era el Opus Dei una institución inmovilista y conservadora, la responsable, la culpable de esa inmovilidad también de la Iglesia. Bien, conclusión. José María Escrivá buscó influir profundamente en la sociedad y en la Iglesia. Su carisma personal y su capacidad organizativa me parece que han dejado una huella profunda en la Iglesia católica, que perdura hasta hoy. Y su mensaje y su institución son vistos aún con recelo, todavía, y también con esperanza, como una ayuda para vivir la fe en una sociedad alejada de Dios. A sus hijos, José María Escrivá insistió en ser mejores hijos de la Iglesia y del Papa, a santificar el trabajo y la vida cotidiana, a ser sembradores de paz y de alegría, y a darse la mano con quienes buscan también el bien de todos. Por eso su mensaje contiene muchos puntos de encuentro con quienes carecen de una visión trascendente, pero también aspiran a construir un mundo más justo. Este podcast es una producción del Centro de Estudios José María Escrivá, con el apoyo del Instituto Histórico José María Escrivá.